Hola, bendiciones. Buen día, Ministerio de Intercesión Orando por Restauración Espiritual. Hoy, como todos los sábados, estamos delante de Dios presentando este tiempo simplemente para conectarnos con este maravilloso ministerio. Y es una bendición poder nuevamente expresarnos y poder decir que Dios está con nosotros. No importa las situaciones que pasemos, no importa los momentos que tengamos, Dios siempre está de nuestro lado. Hoy sí, recibí una noticia y un poco triste, claro que sí. Partió para estar con el Señor uno de los pastores que me mentoreó. Partió con el Señor el día de hoy, pero cumplió la misión, cumplió la carrera, y eso es lo importante. Nosotros tenemos que entender que un día tenemos que pasar al otro lado para estar con el Señor, y hoy fue este querido pastor Miguel Trujillo quien dio a mi vida una parte de la formación de lo que hoy soy. A Dios le damos la gloria porque sabemos que el pastor se fue con él y nosotros seguimos aquí en esta carrera. Por eso es importante que estemos preparados, batallando, entendiendo que hoy, como Él, en algún momento nosotros también vamos a dar ese paso. Lo importante es que estemos de la mano de Dios, que podamos entender que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y qué bueno que hoy usted se une a este tiempo de oración. Le invito a que cierre sus ojos y oremos al Señor, entreguémosle este tiempo a Él, y que esta palabra de hoy sea una palabra que llene nuestra vida, que en esta mañana podamos ser ministrados, tocados, transformados, levantados en el poder del Espíritu Santo. Acompáñenme en esta oración, en ese tiempo de quietud. Tómese un momento de quietud. Permitamos que el Espíritu Santo tenga el mejor lugar propicio desde nuestro corazón y en todo el espacio donde estás. Y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, levantamos nuestra oración en esta mañana, Dios. Entendemos por tu Santo Espíritu que estás en medio de nosotros. Tú eres, oh Dios, nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda y nuestro socorro, bendito Rey. Y hoy, como todos los tiempos que nos permites tener, levantamos, oh Dios, nuestras voces. Padre, nos unimos estas decenas de cientos de tus hijos, Señor, quizás alrededor de todo el mundo, entendiendo, Dios mío, de que es necesario orar, orar, orar sin desmayar. Es importante, Señor, que el pueblo tuyo hoy entienda que esa oración, la cual tú nos has dicho y nos dejaste en tu palabra, que debe de ser todos los días, Señor, sin cesar, que la pongamos hoy más que nunca, Dios mío, en esa función, que oremos sin cesar, Señor, que en todo tiempo, en todo lugar, levantemos manos santas, sin ira ni contienda, y que podamos por el Espíritu Santo ministrar, levantar, Señor, llenar a aquellas personas de esa presencia tuya, para que, Señor, a través de tu mover espiritual, sean, Señor, tocados, ministrados, sanados, levantados en el poder del Espíritu Santo. Yo te pido, Dios del cielo, que esta palabra que traes para nosotros hoy sea una palabra que nos edifique, que nos levante, Señor. Que aquellas personas que hoy, Dios mío, siguen atribuladas, confundidas, derrotadas, en dolor, Señor, en esa amargura, Padre mío, en esa confusión, hoy esta palabra por el Espíritu Santo traiga, Dios mío, una mente de tranquilidad renovada en el poder y en el Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, Dios mío, y la gloria y la honra sea para ti en el nombre de Jesús. Si tú crees que el Señor ha escuchado tu oración, dile amén. Dale un aplauso al Señor con todas tus fuerzas y permite gozarte hoy en la presencia del Señor. Quiero que vayamos a la palabra. Tome su palabra, tome su Biblia. Le voy a dar unos segundos para que la tenga. Y vamos a mirar un pasaje muy conocido, pero que poderosamente sé que va a ministrar nuestra vida. Tú que estás escuchando, tú que estás viendo este mensaje, si tú dispones tu corazón, estoy seguro por el Espíritu Santo que esta es la palabra. Él me dijo que te diga, porque sé que la necesitas. Y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 8.
Y quiero que leamos a partir del versículo 43 una narrativa muy conocida por algunos, pero también una poderosa palabra que va a levantar tu vida. San Lucas capítulo 8, versículo 43 en adelante. Y vamos a leer de una manera bien especial. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, escuche esto y recuérdelo, al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Salió poder sanador de mí, dijo Jesús a Pedro. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Y quiero dejarlo ahí porque aquí se parte la historia en dos. Y quiero ser muy puntual con el tema de la mujer de flujo de sangre. ¿Por qué es importante que nosotros hoy nos enfoquemos en esto? Porque vamos a tener la oportunidad de seguir con el resto de la historia. Pero es importante entender esto. La Biblia dice de una manera muy contundente que nosotros, como hijos de Dios, estamos supuestos a pasar momentos difíciles, a pasar situaciones complejas, cosas que quizás de pronto nos vendieron en algún momento la idea de que no iban a pasar, pero pasan. Y yo creo que tenemos que ser muy sabios al considerar esta posición. Nosotros tenemos que entender que hay una parte muy importante en la vida cristiana, y es que todo no es color de rosa. La Biblia habla de aflicciones, la Biblia habla de situaciones difíciles, la Biblia habla de problemas, pero lo importante en esto no es lo que habla la Biblia acerca de los problemas, sino cómo a través de la presencia de ese Dios, de ese acompañamiento del Espíritu Santo, tú y yo podemos enfrentar los problemas, las enfermedades, las circunstancias difíciles, las cosas que atañen, duelen y a veces tocan nuestro corazón y nuestra vida humanamente hablando. Y esta historia nos remite a esto que humanamente usted y yo podemos vivir y podemos atravesar. La historia habla de una mujer que hacía 12 años sufría y lloraba, quizá cantidad de emociones y de sentimientos embargaban la vida de esta mujer. Y una de las cosas importantes que hay que entender era la forma transcultural que esta mujer tenía que soportar día a día durante 12 años. Porque cuando miramos el contexto de la historia y la situación sociocultural, vemos que no solamente era el problema de su enfermedad, era el problema también del rechazo de la gente, del pueblo, de las personas hacia ella. Era más de pronto el sufrir de esta mujer al sentirse rechazada, dejada, abandonada, aislada totalmente, porque culturalmente este problema que ella tenía, esta enfermedad, la aislaba totalmente de su familia, del marco donde vivía. Y esto era una presión fuertísima, porque aparte de su enfermedad física, su enfermedad emocional, su enfermedad moral, su enfermedad mental, era también bastante crónica. Pero fíjese en algo importante. Esta mujer, cuando nosotros tomamos la historia, dice que ella ya no encontraba ninguna cura humanamente hablando.
Pero acercándose a Jesús por detrás, en la narrativa de otras versiones dice que ella fue y se hizo a un lado de todas las personas y se abrió camino, se abrió paso y acercándose. Es importante que ese acercándose usted y yo lo entendamos como ese vivir todos los días en esa búsqueda a nuestro Dios. Es importante, imperativamente necesario que usted y yo, como hijos de Dios, quienes escuchamos de Dios, quienes conocemos de Dios, todos los días nos acerquemos a Él. Es imperativamente necesario, porque Dios no es un Dios de momentos. Dios no quiere ser un Dios de esos que aparecen y desaparecen cuando usted y yo lo necesitamos, y cuando no lo necesitamos entonces lo dejamos. Dios es un Dios que quiere todos los días relacionarse con nosotros, y este pasaje nos dice que esta mujer, acercándose, primero ella escuchó hablar de Jesús, ella tuvo la oportunidad de entender que Jesús estaba pasando, que venía pasando por ahí, y ella, en medio de todo ese conflicto sociocultural, se abrió paso, se abrió camino. No le importó que la señalaran, que la tildaran. Es más, esta persona estaba predispuesta a morir si era necesario, porque culturalmente era una persona impura y no podía mezclarse con el pueblo. Todo quien la tocara quedaba inmundo, todo lo que ella tocaba quedaba inmundo. Pero ella se atrevió a tocar, a acercarse a Jesús. Y usted y yo hoy tenemos que entender que en medio de toda esta situación, en medio de toda esta enfermedad, en medio de todo esto que está aconteciendo, nos tenemos que acercar a Él. Imperativamente, usted que me está escuchando, tienes que acercarte a Jesús, porque en Él está tu milagro, porque en Él está tu paz, porque en Él está tu sanidad, porque en Él está tu tranquilidad. Si yo fuera tú, le daba gloria a Dios, al Señor, porque en Él, por Él y para Él es que nosotros podemos permanecer y ver su gloria, ver su poder, ver su mano obrando en medio de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mujer sufría hacía 12 años de una hemorragia continua y no hallaba cura, pero de repente ella se acercó a Jesús, y dice literalmente que cuando ella toca el borde del manto de Jesús, Jesús inmediatamente siente que sale poder de Él. Qué importante esto. Cuando usted se acerca a Jesús, cuando usted puede realmente abrirse paso en medio de las circunstancias y puede acercarse a Jesús, Él permite que usted le toque. Aquí el problema no aplicaba para Jesús. Jesús no estaba ahí pensando: me tocó una mujer impura, me tocó una mujer que tenía este problema, esta enfermedad. Jesús está hablando aquí: alguien me tocó y me tocó con fe, alguien me tocó y me tocó creyendo, alguien me tocó y me tocó decidido o decidida a que pasara algo en su vida hoy. Si tú te acercas y le tocas, algo nuevo ocurre en tu vida hoy. Estoy completamente seguro, porque la palabra dice que cuando nos acercamos a Él, Él se deja encontrar, que le buscaremos y le hallaremos, porque le buscaremos de todo nuestro corazón. Si algo quiere ese Dios de amor y de misericordia, es que todo aquel que escuche hablar de Él no se quede simplemente en el oír de Él, sino en acercarse a Él. Y hoy sí que es necesario que la gente pueda entender que es en Él donde está la paz, la tranquilidad. Todos los días vemos las mismas noticias, todos los días vemos la misma queja, todos los días vemos las mismas personas hablando el mismo tema. Y hoy el Señor Jesús te dice: si te acercas a mí, si tienes el valor de abrirte paso para acercarte a mí, entonces vas a encontrar ese milagro de paz, de tranquilidad, de estar en esa completa paz en medio de toda esta tormenta que se desató. Cuando Jesús preguntó quién lo había tocado, dice que Pedro le dijo: Maestro, la multitud entera te apretuja, te aprieta. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando tú tocas
a ese Jesús en tu oración, cuando tú tocas a ese Jesús, en ese derramar tu corazón, hay poder en esa presencia, hay poder en ese momento. Algo surge, algo ocurre inesperadamente y es importante que tú y yo lo entendamos hoy. Esta es una palabra hermosa. Esta es una palabra que yo te invito que la aprecies, que la abraces y que por el Espíritu Santo levantes hoy tus ojos y te atrevas a ir mucho más allá que simplemente escuchar de Jesús, que permitas que Él sea el que te levante y en Él puedas encontrar ese milagro. No sé cuál sea tu necesidad, no sé cuál sea en este momento tu situación, no sé cuál sea tu angustia, no sé cuál sea tu problema, pero lo único que sé es que si te atreves a tocar a Jesús en medio de buscarlo, algo ocurre poderosamente, poder sale de Él, como le ocurrió a esta mujer. Dice que cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. Hay algo importante en esto, gloria a Dios, cuando tú y yo experimentamos en esa presencia, en ese acercarnos a Dios. Lo único que podemos hacer es poder reconocerle a Él como Dios y como Rey. Él es nuestro Dios y adorarlo es la máxima expresión de reconocimiento que usted y yo le podemos dar a Jesús. Y fue precisamente lo que esta mujer hizo cuando cayó de rodillas frente a Jesús en medio de su miedo, en medio de su temor, porque ella sabía que culturalmente podía ser apedreada, la podrían matar por haberse atrevido a tal forma de acercarse y de entre la multitud abrirse camino para acercarse a Jesús. Pero dice el texto y sigue diciendo, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. La fe es lo que permite que el poder de Dios sanador, de paz, de tranquilidad, de provisión, de protección se active en tu mente, en tu corazón, en tu vida y en tu cuerpo. Es por eso tan importante que en este tiempo tú y yo tenemos que aprender de este pasaje de esta mujer y aprender a que nos tenemos que acercar con corazones confiados delante del Señor. Y ella con todo y esto le dijo, Señor, yo te toqué, yo sabía que solamente de ti podía venir la sanidad para mi vida, y al instante dice que quedó sana. Entonces Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, ve en paz. Yo creo que esta palabra hoy necesita que usted y yo la interioricemos. Y que sea una palabra que no se quede en la narrativa, porque es importante y necesario que nos acerquemos a Dios confiadamente. Esta palabra simplemente por el Espíritu Santo te la vengo a traer, porque es necesario que usted y yo entendamos que como esta mujer quizás hemos pasado muchos años y mucho tiempo necesitando un milagro, y en este momento quizás tú no necesitas dinero, quizás tú no necesitas cosas materiales, pero estás literalmente expuesto con toda tu vida totalmente en el piso, lleno de angustia, de temor, lleno de ansiedad, lleno de situaciones que en tu corazón y en tu mente te atormentan, y solamente cuando te acercas a Jesús puedes encontrar ese milagro de paz, de tranquilidad y de sosiego. Qué importante poderlo entender de esta forma. Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro proveedor, Dios es el que da paz y tranquilidad, y es importante que lo entendamos. Voy a leer rápidamente algunos textos que me parecen importantes para ir cerrando y para que oremos al Señor. Y quiero ir a un texto que es muy fuerte para nosotros en 2 de Corintios capítulo 4 versículo del 7 al 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 4 del 7 al 10 dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Esta luz es la fe. Y dice, pero nosotros mismos somos como vasijas frágiles de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien
esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios. Nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos los lados o por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. No estamos exentos de las situaciones, no estamos exentos de las enfermedades, no estamos exentos de los problemas, pero la Biblia dice que por todos los lados, aunque tengamos dificultades, aunque estemos perplejos por las cosas, aunque estemos perseguidos, nunca Dios nos abandona, nunca las cosas nos aplastarán, nunca Dios nos permitirá que seamos destruidos. Y estas son las promesas que tenemos en Dios, y por eso es que en Él y por Él y para Él es que vivimos y nos acercamos confiadamente al trono de su gracia. Quiero también leerles algunos textos que sé que lo van a levantar en esta mañana de oración, de intercesión y de ruego. Dice Éxodo 15, 26. Escuche lo que dice esta palabra. Éxodo 15, 26. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Aquí vemos una promesa contundente de sanidad. Una promesa contundente de sanidad. Deuteronomio 32, 39, mire lo que dice. Miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida, soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. En Dios, en Él están todas las cosas. Él da vida, Él la quita, Él permite enfermedad, pero Él la sana. Usted y yo tenemos que estar supuestos a creer la soberanía de Dios y poder por esa palabra entender de que independientemente de lo que podamos pasar y atravesar, Dios está siempre en nosotros, con nosotros y por nosotros. Salmo 103, 3. Mire lo que dice este precioso texto. Dice: Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Toma esta palabra, toma esta promesa, porque Él es tu Dios y tu Señor. Y quiero terminar esta lista de textos en el libro de Isaías, capítulo 53 y versículo 5, para que oremos. Dice este texto: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Son simplemente promesas, promesas y promesas, lo cual te afirmará a tus pies para seguir creyendo. No importa lo que estés atravesando, no importa cómo esta mujer que tuvo este gran problema, no importa. Lo importante es que sigamos con nuestra mirada puesta en Jesús, nuestro sanador, nuestro Rey, nuestro Señor. Quiero que terminemos escuchando un hermoso tema, una preciosa alabanza, y que sea el Señor ministrándonos en este tiempo. Y quiero que te tomes unos minutos para que en medio de esta alabanza puedas decirle: Señor, yo quiero también hoy ser sanado. En medio de las dificultades he escuchado palabra de promesa, de bendición, palabra que levanta mi vida, y quiero, como esta mujer, creerte, Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey sobre todas las circunstancias, sobre todo lo que pasa. Simplemente dispón tu corazón y dispón tu vida para decirle: Señor, aquí estoy. Vamos a escuchar parte de este tema, de esta adoración, y oramos al Señor. Quiero invitarte que si tú estás pasando por una circunstancia, puedas esta noche declarar con nosotros que Él es Rey sobre toda tempestad, que Él es el Rey, Él sigue siendo el Rey, Él es santo, digno de suprema adoración. Vengo a
Con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos tu Rey y tu reinado, Señor, sobre nuestras vidas, sobre toda circunstancia y sobre toda situación. Y tú que estás en este momento atravesando por estas diferentes situaciones, comienza a declarar que el Dios de los cielos, el Rey sobre toda circunstancia, sobre toda situación, Él tiene el control, y tú vas a confesar en esta mañana que Él es Rey sobre toda circunstancia. Él tiene el control de tu situación. Él tiene el control de tu problema. Él tiene el control de cada cosa que te está atormentando. Levanta tu voz, levanta tus manos y declara que Él es Rey sobre tu vida, sobre toda circunstancia. Él es bueno, Él es grande, Él es poderoso, y hoy puedes acercarte a Él como se acercó esta mujer y fue sana. Acércate confiadamente, tú que me escuchas, y recibe de Dios a través del Espíritu Santo. Recibe esta respuesta a tu necesidad. Dios te bendice, Dios te guarde. Sigue orando, sigue clamando. Tú estás en las manos de Dios y Él te levanta. Dios te bendiga, te dice este ministerio de intercesión, orando por restauración espiritual. Un abrazo para adelante, bendiciones. El Señor está contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Él te ha dicho siempre estará contigo, por siempre y para siempre. Gózate en Él, dale un aplauso de gloria, de alabanza, de adoración, y síguele adorando a Él. Nos vemos el miércoles. Bendiciones.